Hugo Santamaría se despertó antes de que el sol saliera, no porque lo necesitara, sino porque la costumbre de madrugar nunca se le quitó. Cuando era joven, trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche sin descanso, soñando con el día en que todo cambiaría. Y cambió. Ahora despertaba en un penthouse con vista a la ciudad, rodeado de lujos que antes solo veía en revistas. Se levantó y caminó descalzo hasta la cocina, donde su cafetera ya había preparado su espresso doble. Lo bebió de un solo trago mientras revisaba su teléfono. Tenía 5 reuniones, una comida con inversionistas y una llamada con su abogado. Nada fuera de lo común. Desde que fundó su empresa constructora, Hugo se convirtió en una de las figuras más poderosas del sector inmobiliario. Todo lo que tocaba se convertía en éxito. Sus empleados lo respetaban, o le temían, que para él era lo mismo, y en los negocios no había espacio para sentimentalismos. Se puso su traje hecho a la medida y bajó hasta el estacionamiento subterráneo, donde su chofer ya lo esperaba. Cuando subió al auto, tomó su celular y revisó los titulares. Nada nuevo. Empresas cayendo. Empresarios perdiendo fortunas. Hugo sonrió. En su mundo solo había 2 tipos de personas, los que ganaban y los que caían. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño cuarto que apenas podía llamarse hogar, Valeria Montenegro despertó con el ruido de los coches afuera. Se sentó en la colchoneta donde dormía con sus 2 hijas y miró el techo húmedo y agrietado. Otra noche había pasado, otra noche sin respuestas, sin soluciones. Su estómago gruñó, pero ya estaba acostumbrada al hambre. Se puso de pie y cubrió a Sofía y Camila con la única manta que tenían. Por un momento las observó dormir. Sus pequeños cuerpos se acomodaban uno contra el otro, buscando calor. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Todo se había derrumbado tan rápido que a veces sentía que estaba atrapada en una pesadilla. Años atrás, ella era la dueña de un imperio. Decidía quién tenía futuro y quién no en su empresa. Era fuerte, intocable, hasta que su esposo la traicionó. Primero, fueron rumores en la prensa, luego las demandas. Cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde. Cuentas congeladas, propiedades incautadas. Su nombre estaba arruinado. Nadie quería asociarse con ella. Ahora lo único que tenía eran sus hijas y una vida que no reconocía. Se sacudió la nostalgia y despertó a las niñas con besos en la frente. «Arriba, mis amores. Hoy será un buen día». No sabía si lo decía para ellas o para convencerse a sí misma. Hugo llegó a su oficina y apenas entró. Su asistente, Marcos, le entregó una carpeta con información sobre su nueva adquisición, un complejo de oficinas en el centro de la ciudad. «Ya está cerrado el trato. El dueño aceptó vender después de la presión que metimos con la alcaldía», informó Marcos con una sonrisa. Hugo asintió. Nada que él no esperara. Sabía cómo doblar la voluntad de la gente. «Asegúrate de que desalojen a los últimos inquilinos lo antes posible. No quiero perder tiempo con gente aferrada a un edificio viejo». Marcos anotó la orden en su tablet y se retiró. Hugo se sirvió un vaso de whisky, a pesar de que aún era temprano. ¿Por qué no? Se lo había ganado. Miró la ciudad desde su ventana. Miles de personas allá abajo corriendo, peleando por sobrevivir. Se preguntó cuántos de ellos podrían soportar lo que él soportó cuando era joven. ¿Cuántos estarían dispuestos a sacrificar su dignidad, su tiempo, su vida, para lograr algo? Sonrió. Pocos, muy pocos. En la misma ciudad que Hugo miraba desde su torre de cristal, Valeria caminaba con Sofía y Camila por una de las avenidas principales. Se detuvo en una esquina y observó a los transeúntes. Ejecutivos, empleados, turistas, todos demasiado ocupados para notar a una mujer con 2 niñas pequeñas. Se armó de valor y se acercó a un hombre bien vestido. «Disculpe, ¿podría ayudarme con algo para comer?» El hombre la ignoró. Intentó con una mujer que salía de una cafetería. «No tengo dinero», respondió sin mirarla, a pesar de que llevaba una bolsa llena de compras. Valeria cerró los ojos, tragó su orgullo y volvió a intentarlo. Sofía la miró con su carita sucia y llena de inocencia. «Mami, ¿ya vamos a comer?» El pecho de Valeria se apretó. No tenía opción, no podía rendirse. Se acomodó el cabello detrás de la oreja, respiró hondo y siguió pidiendo ayuda. Horas después, Hugo salió de su oficina. Tenía una comida con inversionistas en un restaurante exclusivo. Al llegar al cruce de una avenida, su chofer detuvo el coche y Hugo miró por la ventana, sin mucho interés.
Fue entonces cuando la vio. Primero, creyó que era una alucinación, pero no, era real. Ahí estaba ella, en la calle, pidiendo dinero, con 2 niñas pequeñas. El mundo se detuvo por un instante. «Detente aquí», ordenó. El chofer obedeció sin hacer preguntas. Hugo abrió la puerta del auto y bajó, sintiendo el peso de los años cayendo sobre él. Caminó hasta donde estaba la mujer y esperó a que levantara la mirada. Valeria Montenegro, la mujer que lo había despreciado, humillado, ignorado, ahora estaba frente a él, completamente derrotada. Ella lo miró a los ojos. Hugo esperó alguna reacción. Tal vez sorpresa, tal vez vergüenza, pero lo único que vio en su rostro fue resignación, y eso, por alguna razón, no le dio el placer que esperaba. Valeria sintió la presencia de alguien frente a ella y levantó la mirada con cansancio. Sus ojos chocaron con los de Hugo, y por un momento el tiempo pareció congelarse. No podía ser él, no después de tantos años, pero ahí estaba, impecable, con un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella había tenido en su mejor época. Su expresión era indescifrable, pero había algo en su mirada que la incomodó. Sofía y Camila, sin entender lo que pasaba, se aferraron a los pliegues de su ropa, escondiéndose detrás de ella. Hugo cruzó los brazos y esbozó una sonrisa sarcástica. «Nunca pensé que te encontraría así, Valeria». Ella sostuvo su mirada sin decir nada. Sabía lo que venía. Sabía que él estaba ahí para disfrutar de su desgracia. «¿No tienes nada que decirme?», insistió con una falsa amabilidad. Valeria apretó los labios. No tenía energía para enfrentarlo. «No ahora. No tengo nada que decirte, Hugo. Sigue con tu vida». Él soltó una carcajada seca. «Oh, créeme, mi vida está bastante bien. Solo que no todos podemos decir lo mismo, ¿verdad?». Valeria sintió un nudo en el estómago. Miró a sus hijas que la observaban con inocencia, sin entender la humillación implícita en cada palabra de ese hombre. «Si lo que buscas es burlarte, hazlo y vete. No tengo tiempo para esto». Hugo arqueó una ceja. «¿Burlarme? No sé de qué hablas, solo estoy sorprendido. Nunca imaginé que la gran Valeria Montenegro terminaría en la calle pidiendo limosna. Dime, ¿qué se siente estar del otro lado?». El silencio de Valeria lo irritó. Se agachó un poco, inclinándose hacia ella. «Recuerdo cuando eras mi jefa», continuó, «la forma en que me hacías sentir invisible. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que ahora eres tú la que nadie ve». Valeria cerró los ojos un segundo y suspiró. No iba a darle el gusto de verla quebrarse. «Si eso es lo que necesitas para sentirte bien contigo mismo, felicidades. Disfrútalo». Hugo frunció el ceño. No era la reacción que esperaba. Quería verla humillada, suplicante, pero en su rostro solo había cansancio, no derrota. Las niñas lo miraban fijamente. Sofía, la mayor, dio un paso adelante y jaló la manga de su saco. «¿Eres amigo de mi mamá?». Hugo parpadeó, sorprendido. Miró a la pequeña, luego a Valeria. «No, niña, no lo soy», respondió en un tono seco, pero la niña no se apartó. Lo miraba con esos ojos grandes, llenos de curiosidad, sin temor alguno. «Tienes cara de enojado», dijo Sofía. Hugo sintió un escalofrío. Esa niña no tenía miedo de él. Le recordaba algo que no quería admitir. Valeria la tomó de la mano con suavidad. «Vamos, Sophie, ya es suficiente por hoy». Se giró con la intención de marcharse, pero Hugo la detuvo con una última frase. «No voy a irme sin respuestas». Valeria se detuvo, no miró hacia atrás. «No te debo ninguna». Y con eso se perdió entre la multitud, dejando a Hugo con una extraña sensación de insatisfacción. Hugo observó cómo Valeria desaparecía entre la multitud con sus hijas. Por alguna razón, la satisfacción que esperaba sentir nunca llegó. Se quedó parado en la acera, con las manos en los bolsillos, sintiendo un vacío extraño en el pecho. No podía sacarse de la cabeza la imagen de la mujer que una vez lo humilló, ahora reducida a la miseria. Pero lo que más le inquietaba no era su caída, sino la forma en que ella lo había mirado, no con vergüenza, ni con rabia, sino con una resignación que le resultaba insoportablemente familiar. Subió de nuevo al coche y le indicó a su chofer que siguiera. Durante todo el trayecto hasta el restaurante, permaneció en silencio, con la mirada perdida en la ventana. «¿Todo bien, señor Santamaría?», preguntó Marcos, su asistente, al recibirlo en la entrada. «Quiero información sobre Valeria Montenegro», dijo sin rodeos. «Todo». Marcos parpadeó sorprendido, pero asintió.
Lo tendré en unas horas. Hugo entró al restaurante y se sentó con sus inversionistas, pero su mente estaba en otra parte. A pesar de que cerró un trato millonario esa tarde, no sintió la euforia de siempre. Esa noche, en su penthouse, se sirvió un whisky y se dejó caer en el sofá de cuero negro. Miró la ciudad iluminada a través de los ventanales. Se dijo a sí mismo que no le importaba. No tenía sentido perder el tiempo con el pasado. Pero, si no le importaba, ¿por qué no podía dejar de pensar en ellas? Recordó la carita de la niña que le había jalado la manga y sintió una punzada de incomodidad. Algo dentro de él se revolvió, algo que no quería admitir. No era lástima, era algo más, algo que no podía controlar. ¿Eres amigo de mi mamá? Ese pensamiento lo atormentó hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, Marcos dejó un expediente sobre su escritorio. Todo lo que pude encontrar sobre Montenegro. Hugo hojeó los documentos con el ceño fruncido. Su caída no había sido un accidente. Después de dejar su puesto como CEO, su esposo la utilizó como chivo expiatorio en un fraude millonario. Le congelaron cuentas, perdió propiedades y fue arrastrada a un escándalo que la dejó sin nada. Pero lo que más lo impactó fue un detalle que nadie mencionó en los periódicos. Valeria tenía 2 hijas, y ambas nacieron poco después de que ella desapareciera del mundo corporativo. Hugo entrecerró los ojos. Algo dentro de él le decía que esa historia no estaba completa. Hugo dejó el expediente sobre su escritorio y exhaló lentamente. Algo no encajaba. No podía decir qué, pero su instinto le gritaba que había más detrás de la historia de Valeria. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de su oficina, observando la ciudad. Durante años se había convencido de que el mundo pertenecía a los fuertes, que los débiles eran responsables de su propio destino. Pero entonces, ¿por qué Valeria había caído tan bajo? No era estúpida, era una mujer calculadora, ambiciosa. ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara? Frunció el ceño y hojeó de nuevo los documentos. Ahí estaban los registros de la empresa de su exesposo, las demandas en su contra, las cuentas bloqueadas, pero lo que más lo inquietó fueron las fechas. Sofía y Camila tenían 4 y 5 años. Eso significaba que Valeria las tuvo poco después de desaparecer del mundo empresarial. La duda lo golpeó con fuerza. ¿Quién era el padre? Se pasó una mano por el rostro y se maldijo en silencio. ¿Qué demonios hacía perdiendo el tiempo con esto? No tenía sentido. Valeria ya no era nadie, pero no pudo evitar recordar la manera en que las niñas lo miraron. Había algo en sus ojos, algo que lo incomodaba de una forma que no entendía. Resolvió el dilema de la manera en que resolvía todo en su vida, con hechos. Marcos, llamó a su asistente. El hombre entró de inmediato. Necesito que averigües dónde se está quedando Valeria Montenegro. ¿Quiere que la echemos de algún lado?, preguntó Marcos con una sonrisa. Hugo lo miró inexpresivo. Solo hazlo. Esa noche su chofer lo llevó hasta una zona deteriorada del centro. Desde la ventana del auto, Hugo vio a Valeria entrar a un pequeño refugio con sus hijas. La ropa de las niñas estaba limpia, pero gastada. Se notaba el esfuerzo de su madre por mantenerlas cuidadas, incluso en la miseria. Por alguna razón, la imagen lo molestó. Se bajó del coche sin pensarlo demasiado y cruzó la calle. Se apoyó en la pared frente al refugio y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que Valeria saliera. Llevaba un suéter delgado sobre los hombros y su postura se notaba tensa, como si cargara el peso del mundo. Cuando lo vio, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí? Hugo cruzó los brazos, buscando respuestas. Valeria bufó y sacudió la cabeza. No tienes derecho a preguntarme nada. Hugo no respondió de inmediato. Luego, con voz firme, dijo, ¿son mías? La pregunta quedó flotando en el aire. Valeria lo miró fijamente, y por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. El silencio se alargó entre ellos. Hugo no apartó la mirada. Valeria, en cambio, desvió los ojos por un instante, como si buscara una salida. No tienes derecho a preguntarme eso, dijo finalmente, con voz tensa. Hugo dio un paso hacia ella. Si no fuera una posibilidad, ni siquiera dudarías en responderme. Valeria apretó los labios. Sofía y Camila dormían a pocos metros dentro del refugio, ajenas a la conversación que estaba ocurriendo afuera. No tienes nada que ver con mis hijas, Hugo, dijo finalmente, su voz baja pero firme. No busques conexiones donde no las hay. Pero Hugo la conocía, sabía cuando alguien mentía,
y Valeria Montenegro nunca había sido una buena mentirosa. «Voy a averiguarlo», aseguró con una calma peligrosa. «Y si descubro que me ocultaste esto, te aseguro que no te gustarán las consecuencias». Valeria cerró los ojos por un momento y luego lo miró con dureza. «¿Y qué harías, Hugo? ¿Quitarme lo único que me queda? ¿Arrebatarles a las niñas su madre porque tienes el dinero para hacerlo?» Hugo frunció el ceño. Algo en su voz lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era desafío, no era altanería, era miedo. Ella realmente pensaba que él sería capaz de algo así. «Si no son mías, no tienes nada de qué preocuparte», respondió. Valeria negó con la cabeza. «Las niñas no necesitan otro problema en sus vidas. Déjalas en paz». Pero Hugo ya había tomado una decisión. «Voy a saber la verdad». Valeria bajó la mirada y respiró hondo. «Haz lo que quieras, Hugo. Ya no tengo fuerzas para pelear contigo». Se dio la vuelta y entró al refugio sin mirar atrás. Al día siguiente, Hugo estaba en su oficina revisando documentos cuando Marcos entró con un sobre en la mano. «Aquí están los resultados», anunció, dejándolo sobre el escritorio. Hugo lo miró sin mover un músculo. Lo había ordenado la misma noche anterior, sin perder tiempo. Un cabello, un vaso que Valeria usó en un café donde él casualmente la encontró. El ADN no mentía. Respiró hondo, tomó el sobre y lo abrió. Su corazón latió con fuerza al leer las primeras líneas. Las pruebas eran concluyentes. Sofía y Camila eran sus hijas. El aire pareció volverse denso a su alrededor. No supo cuánto tiempo estuvo sentado ahí, procesándolo. Cuando finalmente levantó la vista, algo dentro de él había cambiado. Valeria le había mentido, había ocultado a sus hijas, y si pensaba que él iba a quedarse de brazos cruzados, estaba muy equivocada. El papel tembló ligeramente entre los dedos de Hugo, pero su expresión seguía impasible. Respiró hondo y cerró el sobre con calma, como si procesar la verdad no estuviera revolviendo su interior. Sus hijas, Sofía y Camila, no eran solo dos niñas cualquiera, eran su sangre. Y Valeria se lo ocultó. Se puso de pie de golpe, empujando la silla hacia atrás con fuerza. Marcos, que seguía en la puerta, lo miró con cautela. «¿Alguna orden, señor?» Hugo apretó la mandíbula. No aún. Sabía que actuar en caliente nunca era buena idea. Tenía que pensar, pero lo único que podía imaginar era a Valeria mirándolo a los ojos la noche anterior y mintiéndole sin dudar. Salió de su oficina sin decir nada más. Su chofer lo llevó directo al refugio donde Valeria y las niñas se estaban quedando. Esta vez no se detuvo a observar desde la distancia. Entró sin anunciarse, cruzando las puertas del lugar con pasos decididos. Varias personas lo miraron con extrañeza, pero nadie se atrevió a detenerlo. Encontró a Valeria ayudando a Sofía a ponerse un suéter. La niña reía mientras su hermana intentaba abrocharle los botones con torpeza. Hugo se detuvo en seco. No había visto ese lado de Valeria en toda su vida. No la mujer ejecutiva que recordaba, sino una madre, pero no podía permitirse dudar. «Necesitamos hablar. Ahora». Valeria levantó la cabeza y su rostro palideció al ver la furia contenida en su expresión. «Hugo, a solas», espetó. Valeria se mordió el labio y miró a sus hijas. «Vayan a jugar un momento, mis amores». Las niñas obedecieron, aunque Sofía se quedó mirándolo con curiosidad antes de alejarse. Cuando se quedaron solos, Hugo se cruzó de brazos y la miró fijamente. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con la mentira? Valeria tragó saliva. «Hugo, no juegues conmigo, Valeria. Lo sé todo». Ella sintió que el aire se volvía más denso. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida. «No sé de qué hablas». Hugo soltó una carcajada seca. «No me mientas. Hice las pruebas». Valeria apretó los labios. El miedo la invadió, pero no podía demostrarlo. «No tenías derecho a hacerlo. Y tú sí tenías derecho a ocultarlo». El silencio cayó entre ellos. Valeria tragó saliva y miró a un lado. «No quería que lo supieras», admitió finalmente, pero su voz ya no era tan firme. Hugo sintió una oleada de rabia recorrerle el cuerpo. «¿Por qué?» Valeria lo miró con una mezcla de cansancio y determinación. «Porque no quería que las vieras como una carga. No quería que crecieran sintiéndose como un error en tu vida». Sus palabras lo dejaron sin aliento por un segundo. «¿Un error? ¿Eso pensaste de mí?» «No de ti, Hugo, de lo que te habías convertido». El silencio se hizo denso entre ellos. Finalmente, Valeria lo miró fijamente. «No me vas a quitar a mis hijas». Hugo entrecerró los ojos. «Eso aún no lo decido.
Se giró y salió sin mirar atrás, dejando a Valeria con el corazón en un puño. Hugo salió del refugio con pasos firmes, pero su cabeza era un torbellino de pensamientos. Nunca se había sentido así. No era un hombre que perdiera el control. Siempre tenía un plan, siempre estaba un paso adelante. Pero esto lo tomaba por sorpresa. Subió al coche y cerró la puerta con fuerza. ¿A dónde, señor?, preguntó su chofer. Hugo se pasó una mano por la cara y respiró hondo. A la oficina. Tenía que pensar. Valeria se dejó caer en una de las sillas del refugio, sintiendo que le faltaba el aire. Sus piernas temblaban. Hugo lo sabía. Lo supo más rápido de lo que ella pensó. ¿Y ahora qué iba a hacer? Sofía y Camila corrieron hacia ella y se abrazaron a sus piernas. ¿Todo bien, mami?, preguntó Camila con su vocecita dulce. Valeria forzó una sonrisa y acarició sus cabecitas. Sí, mis amores, todo está bien. Pero no lo estaba, porque conocía a Hugo, sabía lo que era capaz de hacer, y si él decidía que quería a sus hijas, haría lo imposible por conseguirlo. Hugo llegó a su oficina, y Marcos ya lo esperaba en la puerta. ¿Todo bien, señor? Hugo lo ignoró y se dejó caer en su silla frotándose las sienes. Tenía recursos, poder, conexiones. Podía iniciar un proceso legal y pelear por la custodia. Los jueces solían inclinarse por el progenitor con estabilidad económica, pero había algo que lo frenaba. No era una cuestión de poder, no era solo ganar. Valeria no era una madre negligente. La imagen de ella protegiendo a sus hijas, asegurándose de que estuvieran abrigadas, cuidándolas con lo poco que tenía, Hugo no podía ignorarla. Podía arrebatárselas, sí, pero realmente era lo mejor para ellas. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Por primera vez en su vida, no estaba seguro de qué hacer. Esa noche, mientras las niñas dormían en el refugio, Valeria se quedó sentada en la cama abrazando sus rodillas. Sabía que Hugo no iba a dejarlo pasar, pero ella tampoco se iba a rendir. Las niñas eran suyas, las había criado sola, las había protegido de todo, y ahora tenía que protegerlas de él, porque si Hugo Santamaría quería algo, lo tomaba, y ella no iba a permitirlo. El día amaneció nublado, como si el cielo reflejara la tormenta que se desataba en la mente de Valeria. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión de Hugo, su mirada dura, su voz llena de determinación cuando dijo: «Eso aún no lo decido». No tenía duda de que él estaba planeando algo. Hugo Santamaría no era un hombre que se conformara con perder. Sofía y Camila seguían dormidas, acurrucadas una contra la otra. Valeria se acercó y acarició sus frentes con ternura. «No dejaré que nada les pase», susurró. Sabía que tenía que adelantarse, así que antes de que Hugo hiciera su jugada, ella haría la suya. Hugo revisaba documentos en su oficina cuando Marcos entró con una ceja levantada. «Señor, hay alguien esperándolo afuera». Hugo apenas levantó la vista. «Que haga una cita. Es Valeria Montenegro». El bolígrafo se detuvo entre los dedos de Hugo. Unos segundos después, se reclinó en su silla y exhaló despacio. «Déjala pasar». Marcos asintió y salió. Unos segundos después, Valeria apareció en la puerta. Llevaba el mismo suéter delgado de la noche anterior, pero su postura era firme, desafiante. Cerró la puerta detrás de ella y cruzó los brazos. «Hablemos». Hugo entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Te escucho». Valeria avanzó unos pasos. «No voy a permitir que te lleves a mis hijas». Hugo arqueó una ceja. «¿A tus hijas? Así como tú decidiste que no eran mías». Valeria apretó los labios, pero no desvió la mirada. «Cometí un error al ocultártelo, lo admito, pero eso no te da derecho a aparecer de la nada y querer imponer tu voluntad. No sabes nada de ellas. No sabes lo que les gusta, lo que las asusta, lo que las hace felices». Hugo se mantuvo en silencio. Valeria dio un paso más. «Sé que podrías pelear por ellas legalmente. Sé que tienes dinero y recursos, pero no me importa. No voy a rendirme sin luchar». Los ojos de Hugo se afilaron. «No me subestimes, Valeria». «Tampoco tú a mí», respondió ella sin titubear. El silencio se extendió por un largo momento. Finalmente, Hugo se puso de pie. «¿Qué propones?» Valeria apretó los puños antes de responder. «No quiero pelear en un tribunal. No quiero que las niñas sufran una guerra entre nosotros. Así que hagamos un acuerdo». Hugo la miró con cautela. «Sigo escuchando». Valeria respiró hondo. «No puedes llegar y sacarlas de mi vida solo porque tienes dinero, pero tampoco puedo ignorar que eres su padre.
Así que, si realmente quieres ser parte de sus vidas, demuéstralo. Hugo frunció el ceño. ¿Cómo? Gánate su confianza. Pasa tiempo con ellas. Conócelo antes de exigir derechos. Hugo la analizó por unos segundos. ¿Y si digo que no? Valeria sostuvo su mirada. Entonces te enfrentarás a mí en los tribunales. El desafío en sus ojos era claro. Hugo suspiró y caminó hasta la ventana. Pensó en Sofía y Camila, en cómo lo miraban sin miedo. Pensó en lo que Valeria había dicho. Quizás tenía razón. Quizás no todo se resolvía con dinero. Se giró lentamente y la miró fijamente. Está bien. Valeria parpadeó. ¿Qué? Acepto tu trato. Ella lo observó con desconfianza, pero Hugo solo esbozó una leve sonrisa. No te equivoques, Valeria. Esto no significa que confíe en ti. Ella cruzó los brazos. La confianza es algo que hay que ganarse. Y sin decir más, se dio la vuelta y salió de la oficina. Hugo la observó irse y sonrió levemente. Las cosas estaban por ponerse interesantes. La primera vez que Hugo visitó el refugio después de aceptar el trato, las niñas lo miraron con la misma curiosidad de la primera vez. Valeria lo recibió con los brazos cruzados y una expresión tensa en el rostro. No quiero que les prometas cosas que no vas a cumplir, le advirtió en voz baja. Hugo la miró con indiferencia. No soy de los que prometen cosas que no piensan cumplir. Valeria suspiró y asintió con la cabeza, luego se agachó y sonrió a las niñas. Niñas, hoy van a pasar un rato con Hugo. Las pequeñas lo miraron y luego se miraron entre ellas, intercambiando pensamientos sin decir una palabra. Finalmente, Sofía se encogió de hombros. ¿Nos va a comprar comida?, preguntó Camila, con una sinceridad brutal. Hugo parpadeó. Valeria se llevó una mano a la frente y suspiró. No es solo por la comida, Cami. Pero Hugo sonrió de lado. ¿Qué quieren comer? Las niñas lo pensaron un momento antes de gritar al mismo tiempo. ¡Pizza! Valeria negó con la cabeza, pero Hugo solo hizo un gesto con la mano. Vamos. Las niñas salieron brincando de emoción, mientras Valeria los observaba con desconfianza. Solo un par de horas, le recordó. Hugo ni siquiera la miró. No me hagas perder el tiempo, Valeria. Ella frunció el ceño y los vio alejarse. No podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que esto era lo correcto, pero también sabía que Hugo no hacía nada sin un propósito. En la pizzería, Hugo se sintió fuera de lugar. No estaba acostumbrado a este tipo de lugares llenos de niños corriendo y música ruidosa. Las niñas, en cambio, estaban fascinadas. «Mira, Sophie, hay juegos». Camila tiró de la mano de su hermana y ambas corrieron hacia un área de juegos. Hugo se quedó mirándolas sin saber qué hacer. «¿No vas con ellas?», preguntó el mesero. «¿Para qué?», respondió sin emoción. El mesero se encogió de hombros y se alejó. Las niñas jugaban con otros niños, riendo sin preocupaciones. Eran tan normales, tan diferentes a él cuando era niño. Cuando la pizza llegó, Sofía y Camila corrieron a la mesa. Comieron como si fuera la mejor comida del mundo. «¿Siempre comes pizza?», preguntó Camila con la boca llena. Hugo negó con la cabeza. «No». Sofía lo miró con curiosidad. «¿Entonces qué comes?». «Comida saludable». Las niñas hicieron una mueca de disgusto. «Qué aburridos», dijeron al mismo tiempo. Hugo sintió algo extraño en su pecho. Era la primera vez que alguien le decía algo así sin miedo. «Entonces, ¿te gusta la pizza?», preguntó Camila. Hugo miró la rebanada frente a él. «No lo sé». Camila le empujó un pedazo de pizza en la mano. «Pruébala». Hugo dudó, pero finalmente le dio un mordisco. Sofía y Camila lo miraron expectantes. Él masticó lentamente y luego asintió. «Está bien». Las niñas celebraron como si fuera una gran victoria. Y por alguna razón Hugo sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo. Valeria caminaba de un lado a otro en la entrada del refugio, mirando el reloj cada 2 minutos. Hugo se había llevado a las niñas hace horas, y aunque ella misma había acordado permitirle pasar tiempo con ellas, no podía evitar sentir ansiedad. Lo conocía demasiado bien. Hugo no era alguien que hacía cosas sin esperar algo a cambio. Cuando finalmente vio su coche estacionarse frente al refugio, sintió que podía respirar de nuevo. El auto se detuvo y las puertas traseras se abrieron de golpe. Sofía y Camila bajaron corriendo, riendo y saltando. «Mami, comimos pizza». Y Hugo probó por primera vez. Valeria arqueó una ceja. «¿Pizza?». Las niñas asintieron emocionadas. «Sí, y también jugamos».
Hugo no jugó, pero nos vio todo el tiempo. Valeria miró a Hugo, que bajó del coche con su expresión imperturbable de siempre. ¿Cómo se portaron? No hicieron ningún desastre, respondió Hugo con indiferencia, pero Valeria notó algo extraño en su tono, algo sutil. ¿Todo bien?, preguntó, cruzándose de brazos. Hugo la miró y luego desvió la vista hacia las niñas, que seguían brincando y riendo. Son diferentes a lo que esperaba. Valeria se tensó. ¿Eso es bueno o malo? Hugo guardó silencio un momento antes de responder. Solo es un hecho. Camila corrió hacia él y le tomó la mano. ¿Cuándo vamos a comer pizza otra vez? Valeria sintió un escalofrío. Las niñas se estaban encariñando con él, y no sabía si eso era algo bueno o una amenaza. Esa noche, Valeria se quedó en vela mientras sus hijas dormían profundamente. Había algo en Hugo que la confundía. No era el mismo joven ambicioso al que conoció, pero tampoco era completamente el hombre frío y calculador que se convirtió con los años. Ese día, cuando las niñas hablaron de él, cuando lo vieron como si fuera alguien seguro, confiable, eso la asustaba, porque significaba que él estaba entrando en sus vidas más rápido de lo que ella imaginaba, y no sabía si estaba lista para eso. Por otro lado, Hugo llegó a su penthouse con una sensación extraña en el pecho. Se quitó la corbata y se sirvió un whisky, pero no lo bebió de inmediato. Recordó la manera en que las niñas lo miraban, como si no tuvieran miedo de él, como si en su mundo de juegos y risas él fuera alguien más. Alguien, bueno, se pasó una mano por el rostro y soltó un suspiro pesado. Esto era más complicado de lo que pensaba, y lo peor era que no estaba seguro de querer alejarse. Los días pasaron, y lo que al principio fue solo un acuerdo incómodo, comenzó a volverse parte de la rutina. Hugo pasaba cada vez más tiempo con Sofía y Camila. A veces las llevaba a pasear, otras veces simplemente se quedaba en el refugio con ellas, escuchando sus historias y respondiendo a sus preguntas inocentes con la paciencia que nunca creyó tener. Y sin darse cuenta, las niñas se habían metido en su vida de una forma que no pudo evitar. Valeria lo observaba con cautela. Desde una esquina del refugio, lo veía sentado en el suelo con Sofía en sus piernas, mientras Camila intentaba enseñarle un juego de manos. «No, Hugo», reía Camila. «Tienes que hacer así y luego chocar. No veo la lógica en esto», respondió Hugo confundido. «Es un juego. No tiene lógica, solo hazlo». Hugo suspiró y con torpeza intentó seguir los movimientos de la niña. Cuando finalmente lo logró, las niñas celebraron con gritos de victoria. Valeria negó con la cabeza sin saber qué pensar. No podía negar lo evidente. Hugo estaba cambiando. ¿Pero hasta qué punto? Esa noche, después de que Hugo se despidió de las niñas, Valeria lo alcanzó en la entrada del refugio. «Espera». Hugo se giró con calma. «¿Sí?» Valeria dudó antes de hablar. «Quiero saber por qué sigues viniendo». Hugo arqueó una ceja. «Tú misma lo pediste». «Sí, pero ¿qué es lo que esperas de esto?» Hugo guardó silencio un momento antes de responder. «No lo sé». Valeria frunció el ceño. «Eso no suena a ti». Hugo la miró fijamente. «Tal vez porque no sé quién soy cuando estoy con ellas». Sus palabras la tomaron por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, Hugo no sonaba frío ni calculador. Sonaba sincero. Valeria bajó la mirada, sintiendo su corazón acelerarse de una manera que no quería reconocer. «Las niñas te quieren», dijo en voz baja. Hugo respiró hondo. «Lo sé». Y sin decir más, se alejó, dejándola con un nudo en el estómago, porque algo estaba cambiando, y eso lo hacía todo más complicado. Valeria trató de ignorar la sensación extraña que le dejaba cada encuentro con Hugo, pero era imposible. Él seguía viniendo, seguía pasando tiempo con las niñas, y lo peor, seguía metiéndose en su cabeza. Por años, lo había imaginado como un hombre frío, incapaz de sentir nada por nadie que no fuera él mismo, pero ahora veía algo diferente, y eso era peligroso, porque si Hugo cambiaba, si realmente estaba permitiendo que las niñas fueran parte de su vida, ¿qué significaba eso para ella? Hugo llegó al refugio esa tarde con una pequeña bolsa en la mano. Sofía y Camila corrieron hacia él, como siempre. «¡Hugo! ¡Hugo! ¿Qué trajiste?» Él sonrió levemente y sacó 2 pequeños peluches de la bolsa. «Pensé que les gustaría». Las niñas tomaron los juguetes con emoción y los abrazaron con fuerza. «Son hermosos». Valeria, que había estado observando la escena desde la distancia, frunció el ceño. «No necesitas comprar su cariño». Hugo la miró sin inmutarse.
No lo estoy haciendo. Solo quería darles algo. No quiero que piensen que van a recibir regalos cada vez que te vean. Hugo se encogió de hombros. No lo harán, pero un detalle no le hace daño a nadie. Valeria suspiró, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Las niñas estaban demasiado cómodas con él. Y ella también. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Valeria salió a tomar aire. Se abrazó a sí misma, sintiendo el peso de todo sobre sus hombros. No escuchó los pasos hasta que fue demasiado tarde. ¿Otra vez perdida en tus pensamientos? Hugo estaba ahí, apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos. Valeria cerró los ojos por un momento. No tengo nada que decirte, Hugo. Eso no es cierto, replicó él. Ella exhaló con frustración. ¿Qué quieres? Hugo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No lo sé. Valeria lo miró con el ceño fruncido. Últimamente dices mucho eso. Hugo esbozó una media sonrisa. Últimamente siento cosas que no esperaba. El aire entre ellos se volvió pesado. Valeria apartó la mirada sintiendo su corazón latir más rápido de lo que quería admitir. No juegues conmigo, Hugo. No lo estoy haciendo. Ella negó con la cabeza. Esto no puede pasar. Hugo dio un paso hacia ella. ¿Por qué no? Valeria lo miró con una mezcla de miedo y rabia. Porque ya no sé quién eres. Hugo sostuvo su mirada, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso, solo sonrió de lado. Tal vez yo tampoco lo sé. Y con eso, se alejó, dejándola más confundida que nunca. Hugo pasó los días siguientes sintiendo algo que nunca había experimentado antes: incertidumbre. Siempre había tenido el control de su vida, de sus negocios, de su destino. Pero esto era diferente, porque no era solo un acuerdo más. No era solo una estrategia para asegurarse un lugar en la vida de sus hijas. Esto significaba enfrentarse a algo mucho más grande: su propio pasado, sus propios errores. Y lo peor de todo era que por primera vez no sabía qué hacer. Valeria también estaba inquieta. No podía negar lo que estaba pasando. Hugo se había convertido en una parte importante en la vida de Sofía y Camila, y lo que más la aterraba no era eso. Era que, sin darse cuenta, también se había convertido en una parte de la suya. No quería admitirlo. No podía, pero cada vez que lo veía con sus hijas, cada vez que sus miradas se cruzaban, algo dentro de ella se movía de una manera que no podía ignorar, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Esa tarde, Hugo llegó al refugio como siempre. Las niñas corrieron hacia él y lo abrazaron con fuerza, como si fuera la cosa más normal del mundo, y tal vez lo era. Para ellas él ya era parte de su vida. Para Valeria era más complicado. Hugo se quedó con ellas hasta que el sol comenzó a ponerse, y cuando finalmente se despidió, Valeria lo acompañó hasta la puerta. «Las niñas te quieren mucho», dijo ella en voz baja. Hugo asintió. «Lo sé». Un silencio incómodo cayó entre ellos, hasta que finalmente Hugo habló. «No sé qué significa esto para ti, Valeria». Ella frunció el ceño. «¿Esto?» Hugo la miró a los ojos. «Nosotros». Valeria sintió su corazón latir con fuerza. No tenía respuesta para eso. «No aún. Es complicado», susurró. Hugo esbozó una leve sonrisa. Las cosas importantes siempre lo son. Y sin decir más, se fue, dejando a Valeria con más preguntas que respuestas, porque por primera vez tenía miedo de lo que estaba empezando a sentir, y lo que eso podía significar. El sol de la mañana iluminaba las calles de la ciudad cuando Hugo estacionó su coche frente al refugio. Había perdido la cuenta de cuántas veces había estado ahí en los últimos meses, pero esa vez todo se sentía diferente. Se quedó sentado unos segundos, con las manos en el volante, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Por qué estaba ahí tan temprano? Sabía la respuesta. Porque algo en él había cambiado. Respiró hondo y bajó del auto. Caminó hasta la entrada del refugio y tocó la puerta. Unos segundos después, Valeria apareció. El cabello suelto, el suéter ligero sobre los hombros, la expresión cansada pero tranquila. Sus ojos se encontraron, y el silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier palabra. ¿Otra vez aquí?, preguntó Valeria, cruzándose de brazos. «No sé por qué te sorprende», respondió él con una media sonrisa. Valeria suspiró, pero no desvió la mirada. «¿Qué quieres, Hugo?» Hugo se quedó en silencio por un momento. Por primera vez no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no quería que esto terminara aquí, que no quería alejarse. «No lo sé»,
admitió. Valeria arqueó una ceja. Últimamente dices eso mucho. Hugo sonrió. Últimamente, todo es nuevo para mí. Valeria lo miró en silencio. Podía ver que algo en él había cambiado, que el Hugo que tenía frente a ella no era el mismo hombre que conoció años atrás. Las niñas están dormidas, dijo finalmente. Hugo asintió. No vine por ellas esta vez. Valeria sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿por qué viniste? Hugo la miró fijamente. Porque quiero saber si nosotros tenemos una oportunidad. Valeria sintió su corazón acelerarse. No respondió de inmediato, porque aún había miedo, porque aún había dudas, pero también había algo más, algo que crecía en cada conversación, algo que se fortalecía con cada mirada. Finalmente, Valeria suspiró y sonrió, aunque fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Tal vez. Hugo asintió lentamente. Tal vez es un buen comienzo. Y sin más, se quedaron ahí en la puerta del refugio sin prisas, sin presiones, porque por primera vez no tenían todas las respuestas, pero esta vez eso no les daba miedo. A vida siempre da voltas inesperadas, y la historia de Hugo y Valeria nos demuestra que el destino puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. ¿Crees que el pasado siempre define nuestro futuro o que las personas pueden cambiar realmente? Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like y compartir el video con alguien que ame historias llenas de emoción y segundas oportunidades. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal para más historias como esta. Queremos saber más de ti. ¿Desde qué país estás viendo este video?